Hola, ¿qué tal? Bueno, nos encontramos nuevamente en esto que es la tercera y última parte de la segunda clase referida a sistema cardiovascular. Bueno, el objetivo de este video va a ser que podamos entender bien lo que es el sistema de conducción y por ende la diferencia que existe entre lo que es la frecuencia cardíaca y el ritmo cardíaco. Y posteriormente vamos a ver vascularización del corazón, haciendo hincapié en lo que es la irrigación arterial a cargo de las arterias coronarias, derecha e izquierda. Bien, para empezar vamos a hablar un poquito de lo que es el sistema de conducción. El sistema de conducción es un grupo, está a cargo de un grupo de células miocárdicas especializadas que lo que van a hacer es garantizar que el corazón se contraiga de forma rítmica, es decir, como lo que veíamos antes, nosotros sabemos que se contraen las aurículas en un periodo durante la diástole y luego los ventrículos en la sístole. Bien, esta contracción que es atemporal, es porque primero las aurículas, después los ventrículos, lo que va a garantizar es que haya un ritmo cardíaco, es decir, que el sistema de conducción lo que va a hacer es mantener el ritmo cardíaco. El ritmo entonces entendemos que va a ser esta coordinación entre primero se contraen las aurículas y luego los ventrículos. Esto no es la única manera que tiene el corazón de excitarse eléctricamente. También existe lo que se llama sistema extrínseco del corazón. Es decir, hay un sistema extrínseco de inervación del corazón que está a cargo de nuestro sistema nervioso central. En ese caso, lo que sucede es que nuestro sistema nervioso central, a través de neuronas, lo que va a hacer es aumentar o disminuir la frecuencia de los ciclos de sístole y diástole. Es decir, el corazón va a tener un control a cargo de nuestro sistema nervioso autónomo que va a poder aumentar o disminuir la frecuencia cardíaca, es decir, cuántas veces por minuto se da esto de sístole, diástole, sístole, diástole. Bien, entonces, en resumen, hay una actividad extrínseca eléctrica del corazón a cargo de nuestro sistema nervioso central, que son neuronas, y una actividad que tiene que ver con el sistema de conducción del corazón, que es lo que vamos a hablar ahora, que tiene que ver con células especializadas, que no son neuronas, son células miocárdicas especializadas que tienen la capacidad de transmitir este impulso eléctrico, que garantiza que primero se contraigan las aurículas, luego los ventrículos, y así en cada ciclo. Bien, entonces el sistema de conducción lo que va a hacer es permitirnos el ritmo cardíaco. Y importante, recuerden que está conformado por células miocárdicas especializadas, no son neuronas. El sistema de conducción está formado por nodos, fascículos y fibras. Todos estos son los encargados de transmitir el pulso nervioso. Recuerden que todo esto son células miocárdicas que tienen capacidad contráctil y a la vez transmiten el impulso eléctrico. El primer nodo es el nodo sinusal y el segundo nodo es el nodo atrioventricular. Los nodos son cúmulos de estas células especializadas. Bien, el nodo sinusal va a ser el que empiece este circuito basado en este sistema de conducción. Es decir que el primer nodo va a despolarizarse y va a provocar a través de toda esta red de células especializadas que se contraigan primero las aurículas. Luego, si se fijan acá, está conectado al segundo nodo, que es el nodo atrioventricular, que va a ofrecer un retraso para que recién después que se contraigan las aurículas, ahora el impulso eléctrico pase de este nodo a la tercera estructura, que es el fascículo atrioventricular, o también conocido como haz de His. El haz de His luego se divide en dos ramas, una rama derecha y una rama izquierda. La rama izquierda a su vez tiene dos porciones, una más posterior y una más anterior. Pero el objetivo de estas dos ramas, derecha e izquierda, que están cruzando, están metiéndose por el tabique interventricular, va a ser finalmente a través de una gran red de células especializadas que se meten por las paredes acá en miocardio y endocardio,
van a provocar la contracción de los ventrículos. Ese sería el fin del ciclo, ¿no?, que comienza en el nodo sinusal y termina en esto que son las fibras de Purkinje. Bien, como decíamos antes, el nodo es un conjunto de células especializadas. Lo que hace es actúa despolarizando para que luego esa despolarización se reparta en un conjunto de otras células especializadas que están cerca. Bien, los nodos que tenemos, que nosotros conocemos en el corazón, son, que ya conocemos, ¿no?, son el nodo sinusal y el nodo atrioventricular, ¿no?, nodo sinoatrial o sinusal y nodo atrioventricular o nodo AB. ¿Se acuerdan que esto, cuando vimos configuración interna, habíamos visto que se encontraban ambos nodos en el atrio derecho? Bien, esto es lo que veíamos acá. Fíjense, atrio aurícula derecha, vemos el nodo sinusal que estaba en el tercio superior de la cresta terminal y el nodo atrioventricular que estaba entre esas tres estructuras que veíamos antes, que se llamaba triángulo o trígono atrioventricular o de Koch. Bien, en este dibujo vemos un corte, ¿no?, esquemático de lo que sería acá atrio derecho y ventrículo derecho. Vemos lo que sería acá, en este extremo más superior, en celeste, el nodo sinusal, el nodo sinoatrial. Y acá en este punto en amarillo vemos el nodo atrioventricular. Todo esto sería el atrio derecho. Fíjense que ahí se ve lo que nosotros interpretamos como cresta terminal, que nos separa esta pared que tiene una superficie más lisa de esta que tiene el músculo pectíneo, pectineado. ¿Recuerdan? Esto es propio del atrio derecho. Y acá ya vemos la fosa oval, la válvula de la vena cava inferior con ese tendón que se extendía. Esto sería la válvula del seno coronario, es el orificio del seno coronario. Y acá recién que está cortado estaría la válvula atrioventricular. Por eso entre esto, que es el tendón, esto que es la válvula y esto el atrioventricular, ahí está nuestro nodo atrioventricular. Luego de este nodo se sigue el fascículo atrioventricular, que es esto que se empieza a meter ya en la pared interventricular. Y a partir de acá vemos que este fascículo es el que después se divide en dos grandes ramas, la rama derecha e izquierda del fascículo atrioventricular, o también conocidas como rama derecha e izquierda del haz de His. El haz de His es sinónimo de fascículo atrioventricular. Bueno, el nodo sinoatrial es importante esto. El nodo sinoatrial es el que va a comenzar este circuito de conducción. Por eso se le llama el marcapasos del corazón. El nodo sinusal va a ser el que reciba de alguna manera la información de nuestro sistema nervioso central para aumentar o disminuir la cantidad de veces por minuto que va a iniciar este sistema de conducción. Entonces, la palabra ritmo cardíaco es lo que caracteriza a este sistema de conducción. En este otro dibujo podemos ver lo mismo. Fíjense que ya sabemos bien dónde está cada uno de los nodos, ¿no? El nodo sinusal, que sería esto, está justo acá en el tercio superior de la cresta terminal, y el nodo atrioventricular está entre estas estructuras que decíamos antes que conforman el trígono o triángulo de Koch o atrioventricular. Bien. La rama derecha del haz de His, es decir, la rama derecha, luego que encontramos acá el haz de His o fascículo atrioventricular, que se divide en una rama izquierda y una rama derecha, fíjense que la rama derecha, una vez que atraviesa el tabique interventricular, se mete al ventrículo derecho y pasa por esto. ¿Les recuerda algo esto? Esto es un músculo papilar de segundo orden, es decir, una extensión del miocardio que va de una pared a otra pared dejando un espacio abajo, como un puente. Este puente no es cualquier puente, sino que es uno que ya está identificado y se llama trabécula septomarginal. ¿Por qué es importante este puente? Bueno, acá lo ven. Por acá está pasando la rama derecha del haz de His, la rama derecha del fascículo atrioventricular. Es importante esto, cualquier intervención que implique llegar a esta zona, uno no puede cometer el error de cortar esto porque estaría cortando parte de este sistema de conducción. Entonces, la trabécula septomarginal es uno de los músculos papilares de segundo orden más importante que tiene el corazón.
El nodo atrioventricular, digamos que funcionalmente tiene la misma capacidad que el nodo sinusal. Lo cierto es que tiene un retardo, ¿no? Permite que primero se despolaricen el nodo sinusal y se contraigan las aurículas y luego recién el resto del miocardio. El atrioventricular es el que le sigue, es la estructura que le sigue, el haz atrioventricular es la estructura que le sigue a este nodo atrioventricular, ¿no? Haz atrioventricular, recuerden que también lo conocemos como haz de His. Bien. Y este es el que luego se divide en dos ramas, la rama derecha e izquierda, que van a pasar por el tabique interventricular. Este haz de His, fascículo atrioventricular o haz atrioventricular, es el encargado de llevar la información a través de sus dos ramas, derecha e izquierda, a las fibras de Purkinje que están metidas en el endocardio y que garantizan luego la contracción de los ventrículos. Bien. Esta imagen que estamos viendo acá es para ver cómo está distribuida la estructura del nodo atrioventricular, el fascículo atrioventricular y las dos ramas del fascículo atrioventricular, ¿no? La rama derecha, la rama izquierda. Por acá, tal vez en este dibujo no vemos bien la relación que tiene la rama derecha pasando por esa trabécula septomarginal, ¿no? Pero recuerden que esto es para indicar, este dibujo es solamente para indicar que dentro del tabique interventricular hay estructuras muy importantes que tienen que ver con el sistema de conducción del corazón. Está parte del fascículo atrioventricular y las dos ramas derecha e izquierda de ese fascículo. Esto está metido dentro del tabique interventricular. Bien, las fibras de Purkinje, que son el último tramo de este sistema de conducción, son las que van a estar en las paredes ventriculares, ¿no? Son las que se dedican luego a contraer los ventrículos. Bien, acá vemos las ramas de las de His, cómo se distribuyen en esa red subendocárdica, ¿no? Para de alguna manera provocar la contracción de los ventrículos. Acá vemos esto que es claramente la rama derecha, ¿no? ¿Cómo sabemos que es la rama derecha? Bueno, en este dibujo estamos seguros que lo es porque vemos la trabécula septomarginal, vemos cómo atraviesa el espesor de la trabécula septomarginal, ¿no? Ese músculo papilar de segundo orden ubicado en el ventrículo derecho. Entonces, lo que tenemos que saber de este sistema de conducción es que garantiza el ritmo cardíaco. La frecuencia es un concepto diferente, porque la frecuencia es el aumento o disminución de la velocidad con que se da este ciclo que va desde el nodo sinusal, pasando por el atrioventricular, hasta llegar a la red de Purkinje a través de esto que es el fascículo y las ramas derecha e izquierda del atrioventricular. Bien, entonces, esta animación que lo que hace es interpretar un poco cómo es este recorrido del impulso eléctrico, nos da a entender que hay un retraso en cada estación, desde el nodo sinusal hasta la fibra de Purkinje. Esto garantiza que primero se contraigan las aurículas, izquierda-derecha, luego los ventrículos. Cualquier alteración de este sistema de conducción lo que va a desembocar es en una arritmia. O sea, el término arritmia se refiere a las alteraciones que hay en esto que es el sistema de conducción. Bien, el aumento o disminución de la frecuencia cardíaca no está relacionado con una arritmia, porque el aumento o disminución, mientras sea sinusal, es decir, mientras esté gobernada por el nodo sinusal, el corazón no va a perder su ritmo. Bien, pasamos a irrigación. Vamos a ver específicamente las arterias coronarias. Conceptos generales de las arterias coronarias. Las arterias coronarias son una de las primeras arterias que nacen de la aorta y su objetivo va a ser irrigar al corazón, tanto al tejido miocárdico como a estas células especializadas también, que son las que garantizan el ritmo cardíaco. En esta vista que ya la hemos visto, vemos una vista anterior del corazón, una vista posterior. Fíjense que en la vista anterior, una vista clásica, solemos ver un grupo de vasos, ¿no? El número de
dos, digamos, en lo que sean dos arterias, una que está más hacia la derecha y otra más hacia la izquierda, ¿no? Esto recordemos que es una vista anterior del corazón de frente. Y esto son las arterias coronarias. Fíjense, acá tenemos la arteria aorta, esto es la arteria pulmonar y acá está la vena cava superior. Esta estructura que se ve acá, que se asemeja a esta, son las orejuelas. Las orejuelas son estructuras que pertenecen a las aurículas, a los atrios. Esto sería la orejuela del atrio derecho y esto sería la orejuela del atrio izquierdo. Las orejuelas, fíjense que están tapando a estos vasos, ¿no? Tanto de este lado como de este lado. El surco que está entre esta orejuela que pertenece al atrio derecho y esto que ya es la pared anterior del ventrículo derecho se denomina surco coronario. Por este surco coronario, que justamente está la orejuela de la aurícula derecha tapando esta arteria, por este surco coronario va a pasar la arteria coronaria derecha. O sea que esto que vemos acá es la arteria coronaria derecha. Y de este lado, donde seguimos viendo esto que es parte del ventrículo derecho, acá ya empieza a aparecer el ventrículo izquierdo. Es decir, que acá se forma un surco que casualmente pasa a esta arteria, que este surco está justo entre los dos ventrículos. Este surco se llama surco interventricular anterior. Está entre los dos ventrículos en la cara anterior del corazón. Por este surco lo que va a pasar es una de las dos ramas terminales de la arteria coronaria izquierda. Esta arteria, que pasa por este surco interventricular anterior, tiene el mismo nombre que el surco, arteria interventricular anterior, y es una de las dos ramas terminales de la arteria coronaria izquierda. Bien, las características de las arterias coronarias son importantes, porque nosotros dijimos, la arteria coronaria derecha lo que hace es, una vez que nace de la aorta, se dirige hacia el surco coronario, ese surco que está entre el atrio derecho y el ventrículo derecho, para luego ir hacia abajo y extenderse hacia atrás. Hace todo ese recorrido. Finalmente, cuando se extiende hacia atrás, la arteria coronaria derecha suele dar una rama descendente denominada interventricular posterior, ¿no? Acá aparece una arteria que tiene un nombre muy parecido a la que vimos antes, pero en este caso es posterior. Arteria interventricular posterior, rama de la coronaria derecha, en la mayoría de los casos, de las veces. La arteria coronaria izquierda es muy particular porque una vez que nace tiene un recorrido muy corto, ¿no? De entre 1 y 3 centímetros. Es una arteria muy cortita porque inmediatamente ya se divide en sus dos ramas terminales. Una rama llamada interventricular anterior, que se va hacia anterior, y una rama llamada circunfleja, que es la que está acá en blanco, que se va hacia atrás. En una vista superior, una vista que ya hemos visto alguna vez, fíjense que podemos distinguir que esto es anterior, esto es posterior, esto es la arteria pulmonar y esta es la aorta, dando el origen a través de esto que llaman senos aórticos, estos dos senos aórticos, dan origen a lo que serían las arterias coronarias, ¿no? Acá se ve la coronaria derecha, que tiene este recorrido que se va hacia atrás. Esto que vemos ahí son ramas colaterales para irrigar las paredes de atrio derecho y ventrículo derecho. Y esto que vemos acá sería la coronaria izquierda, que fíjense, llega hasta ahí y ya se divide en sus dos ramas terminales, ¿no? La que se va hacia anterior, interventricular anterior, y la que se va hacia atrás, la arteria circunfleja. Entonces, la arteria coronaria derecha va a tener territorios bien definidos, es decir, va a irrigar a la aurícula derecha, atrio derecho, y parte del ventrículo derecho. Pero también la coronaria derecha, en gran porcentaje, va a irrigar a dos estructuras muy importantes del sistema de conducción, que son el nodo sinusal y el nodo atrioventricular. Esos nodos están irrigados por la arteria coronaria derecha. La arteria coronaria izquierda, que la vemos bien acá, porque si se fijan bien en la vista anterior, esa arteria coronaria izquierda está tapada porque tiene un trayecto muy cortito, ¿no? Está tapada incluso por esto que es la orejuela del atrio izquierdo. Acá la podemos ver un poquito mejor. La arteria coronaria izquierda da su rama interventricular anterior y hacia atrás la arteria circunfleja.
En el medio da muchos ramos colaterales, ¿no? Que son ramos diagonales para el ventrículo derecho, para el ventrículo izquierdo, y hacia atrás para lo que es el atrio izquierdo a través de la circunfleja. Hay una rama que se extiende también por acá, que es rama de la circunfleja, que es la rama marginal, arteria marginal izquierda. Digamos que la coronaria derecha también tiene una arteria marginal llamada arteria marginal derecha. Bien. El objetivo de la arteria coronaria izquierda va a ser irrigar principalmente a el lado izquierdo del corazón, pero también es importante remarcar que la arteria interventricular anterior va a dar ramos profundos, ramos perforantes que se van a meter dentro del espesor del tabique interventricular. Es decir, entendemos que la arteria está sobre el surco, donde estaría el tabique interventricular, pero a la vez da ramos que penetran ese tabique interventricular para irrigar los 2/3 anteriores de ese tabique. Si imaginamos que el tabique, ¿no?, se extiende de adelante hacia atrás, bueno, esta arteria interventricular anterior va a irrigar a los 2/3 anteriores del tabique interventricular. Si se acuerdan, en el tabique interventricular nosotros teníamos las dos ramas de ese fascículo atrioventricular. Es decir, que entonces esta arteria interventricular anterior es fundamental para irrigar parte de esas ramas del haz de His o fascículo atrioventricular. Bien, como decíamos antes, de la coronaria izquierda, que las ramas colaterales más importantes son o la marginal y estas perforantes que vienen de la interventricular anterior, recuerden que lo que va a irrigar esa rama interventricular anterior, al meterse a través de ramitos perforantes al tabique interventricular, va a ser específicamente lo que es la división anterior de la rama izquierda de ese fascículo atrioventricular. Esa rama izquierda tiene dos divisiones, una anterior y otra posterior. La división anterior la va a irrigar esta arteria, al igual que la rama derecha también la va a irrigar esta arteria interventricular posterior. Es decir que, en resumen, la arteria interventricular anterior irriga del sistema de conducción a la rama derecha del haz de His o fascículo atrioventricular, y de la rama izquierda solo a la división anterior de la rama izquierda del fascículo atrioventricular. Acá vemos cómo, representado acá en rojo, están los ramos perforantes, como se meterían acá lo que sería dentro del tabique interventricular, y que hay un espacio, ¿no?, que no está irrigado por esta arteria, que veremos después por qué está irrigado, ¿no? ¿Quién irriga el tercio posterior de ese tabique, el tercio que nos queda de ese tabique interventricular? Bien, la línea punteada indica dónde estaría la terminación de ese tabique, por lo menos la parte posterior de ese tabique interventricular. La arteria circunfleja, como decíamos antes, es la otra rama terminal de la coronaria izquierda, y es la que de alguna manera se va hacia atrás, ¿no?, dando esa gran rama marginal, ¿no? La arteria circunfleja se va hacia atrás para irrigar principalmente lo que es ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. Bien, acá aparece una arteria importante, que es la arteria interventricular posterior. La arteria interventricular posterior está relacionada directamente con un término que vamos a ver, un concepto que vamos a ver ahora a continuación, que es el de dominancia cardíaca. ¿Qué entendemos por dominancia cardíaca? Bien, la dominancia cardíaca puede ser derecha o izquierda, y se basa en qué arteria va a dar la interventricular posterior. Es decir, que eso no es constante, ¿no? Quien dé la arteria interventricular posterior va a garantizar que esa dominancia sea derecha o izquierda. ¿Cuáles son las arterias que pueden dar esta interventricular posterior? Bueno, por un lado puede ser la coronaria derecha, que es la que se va hacia atrás, como veíamos antes, y es la que generalmente da la interventricular posterior, o la circunfleja, rama de la coronaria izquierda. Entonces, en este dibujo que veíamos, ¿no?, que esto es una vista anterior, acá vemos la interventricular anterior,
Y acá en esta línea punteada estaría la interventricular posterior, también dando estos ramos perforantes, pero en este caso desde atrás hacia adelante, para irrigar ese tercio posterior del tabique interventricular. Bien, acá lo que vemos es que esta arteria, representada acá como interventricular posterior, es rama de esta. ¿Cuál es esta? La coronaria derecha. Coronaria derecha que pasa por el surco coronario, ese surco que está entre el atrio derecho y el ventrículo derecho, y luego se va hacia atrás, y en este caso está dando la arteria interventricular posterior. Aproximadamente en el 80% de los casos en nuestra especie, la dominancia cardíaca es derecha, quiere decir que la arteria interventricular posterior la termina dando la coronaria derecha. Pero en el otro porcentaje de casos, que es menor, aproximadamente en el 15-20%, la dominancia es izquierda. Quiere decir que en esos casos la arteria interventricular posterior está dada por la arteria circunfleja, que es esta ramita que vemos acá que se va hacia atrás, que es rama de la coronaria izquierda. Entonces, importante, el término dominancia aplica a quien da la arteria interventricular posterior. Puede ser rama de la coronaria derecha, por lo tanto eso provoca una dominancia derecha, o rama de la circunfleja, que es rama de la coronaria izquierda, que estaríamos en presencia de una dominancia izquierda. La codominancia es lo que se da en mucho menor de los casos, un porcentaje muy escaso, muy chiquito. Consiste en que en un momento la arteria coronaria derecha y la circunfleja, rama de la coronaria izquierda, se anastomosan, se unen para dar entre las dos una sola arteria que sería la interventricular posterior. Eso no se da casi nunca, es muy difícil que se dé eso. Bien, acá vemos entonces un esquema de cómo estaría finalmente irrigado nuestro corazón a través de las coronarias, con todas las ramas colaterales. Acá, si empezamos por esto que es la coronaria derecha, vamos a ver que tiene un trayecto que se mete por este surco coronario, luego se va hacia atrás, y acá vemos cómo pertenece a una dominancia derecha, ya que está dando la interventricular posterior, que a su vez esta interventricular posterior va a terminar de irrigar ese tercio posterior del tabique interventricular, donde tenemos ubicado la división posterior de la rama izquierda de las de His, lo que nos faltaba irrigar de este sistema de conducción del corazón. Es decir, que la coronaria derecha ahora lo que va a irrigar es varias cosas del sistema de conducción. Principalmente, en mayor porcentaje, es la que irriga al nodo sinusal, al nodo atrioventricular, al fascículo atrioventricular y la división posterior de la rama izquierda de este fascículo atrioventricular. Y la coronaria izquierda, a través de lo que sería esta rama terminal llamada interventricular anterior, que irriga los dos tercios anteriores del tabique interventricular, va a terminar irrigando a la rama derecha de las de His, o fascículo atrioventricular, y la división anterior de la rama izquierda. Luego, la circunfleja, como vimos acá, se va hacia atrás, y en algunos casos, en porcentajes muy pequeños, ¿no? El 15% aproximadamente, puede llegar a dar esta arteria que es la interventricular posterior. En este caso, este corazón tiene una dominancia derecha. Bueno, esto que vemos acá es algo para que se vea la realidad, cómo es aproximada, ¿no? Porque algunos vasos por ahí quedaron sin exponerse. Esto es una técnica que se llama inyección corrosión. Lo que se hace es meterle látex a través de las arterias a un preparado cadavérico de corazón, y luego se lo mete en un ácido, algo corrosivo, que corroa todo lo que es el tejido y quede solamente el látex. Entonces, esto lo que vemos es todo el látex que se fue metiendo por las arterias coronarias, ¿no? Más o menos la red arterial que tenemos en nuestro corazón. Bueno, lo que vimos hasta acá entonces en la clase de sistema cardiovascular fueron varias cosas, ¿no? ¿Cuáles de estas cosas podemos ir aplicando para entender un poco qué usamos en la práctica? Bien, fíjense, acá tenemos un dibujo, un esquema de nuestro corazón metido ahí dentro de la cavidad torácica, en el mediastino, y vemos unos círculos que nos indican dónde apoyar el estetoscopio para escuchar los ruidos cardíacos.
Los ruidos cardíacos no son ni más ni menos que el ruido que hacen las válvulas cuando se cierran y los ruidos que hace la sangre cuando se desplaza de una cavidad a otra. Entonces, estratégicamente, para poder escuchar esos ruidos, existen parámetros de referencia donde apoyar el estetoscopio. Por ejemplo, acá vemos, en el centro del dibujo acá, vemos las 4 válvulas. Fíjense, en celeste, la válvula de lo que sería la arteria pulmonar, la válvula pulmonar. Acá, en esto que es rosa, o algo así, o rojo, suponemos, es la válvula de la arteria aorta, que sería esta, la arteria aorta, ahí estaría la válvula. En verde vemos una de las atrioventriculares, la derecha, la válvula tricúspide sería, que está justo acá a este nivel. Y esto que vemos acá en violeta es la otra válvula atrioventricular, la izquierda, llamada mitral también. Bien, entonces, fíjense que nosotros, por cuestiones estratégicas y teniendo en cuenta la forma que tiene el corazón, necesitamos parámetros para poder oírlos bien, que no son específicamente los parámetros, no es que ponemos el estetoscopio justo arriba donde creemos que está la válvula, ¿no? Porque no se escucharía. Entonces, para poder escuchar las válvulas aórtica y pulmonar, necesitamos ir al segundo espacio intercostal. Fíjense, primera costilla, segunda costilla, tercera. Entre la segunda y tercera está el segundo espacio intercostal. Segundo espacio intercostal e irnos a un lugar bien cerca del esternón, es decir, segundo espacio intercostal paraesternal. Bien, o sea, que al lado del esternón. Entonces, a ese nivel, segundo espacio intercostal, del lado derecho de la persona, vamos a escuchar el cierre de la válvula aórtica. Y del lado izquierdo de esta persona vamos a escuchar el cierre de la válvula pulmonar. Si queremos escuchar las válvulas atrioventriculares, bien, nos tenemos que dirigir ahora al quinto espacio intercostal. Bien, o sea, primera costilla, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Entre la quinta y sexta está el quinto espacio intercostal. Bien, pero no cualquiera de los dos, sino quinto espacio intercostal izquierdo. A este nivel lo vamos a encontrar paraesternalmente, es decir, bien pegado acá al esternón, vamos a poder escuchar el sonido de la válvula atrioventricular derecha. Y ahora, a nivel medio clavicular de este quinto espacio intercostal, es decir, la mitad de la clavícula, ahí vamos a escuchar el sonido del cierre de la válvula atrioventricular izquierda. Bien, es decir, de esta forma nosotros estratégicamente podemos escuchar el sonido que hace el corazón a través de sus válvulas y inclusive el flujo sanguíneo cuando se desplaza, que también provoca esos ruidos que también se conocen como soplos, ¿no? Ruidos del fluir de la sangre. Otra cosa que podemos aplicar y tiene que ver ya con los estudios de imágenes es la famosa silueta cardíaca, ¿no? La silueta cardíaca es lo que nos da como resultado una radiografía de tórax, ¿no? Nosotros vemos en una radiografía de tórax, podemos ver los huesos, los pulmones, bueno, y la silueta cardíaca. Los pulmones es esto que se ve acá, radio lúcido, ¿no? Lo que ve negro se denomina radio lúcido y lo que se ve blanco, radio opaco. Pero bueno, lo cierto es que la silueta cardíaca está superpuesta con la columna vertebral. Es decir, este estudio, al tener todas superposición de estructuras, tenemos todo superpuesto, nos basamos más que nada en siluetas, ¿bien? No tenemos profundidad acá. Entonces, la silueta cardíaca tiene dos bordes, todo lo que vemos acá es el corazón, bien, superpuesto con la columna vertebral, pero bueno, esto es el corazón. El borde derecho, es decir, este borde que vemos acá, nos representa la parte más superior, esto que vemos acá, sería la vena cava superior, y el resto que vemos por acá sería el atrio derecho, ¿no? Que justamente coincide con que son las estructuras que están en contacto con la pared derecha del mediastino, es decir, el pulmón derecho. Y del lado izquierdo, es decir, del borde izquierdo del corazón, lo que vamos a ver de arriba hacia abajo es una primera prominencia llamada botón aórtico. Esto representa el arco de la aorta, el callado de la aorta. Luego sigue otra protrusión que es la arteria pulmonar, y finalmente todo esto que vemos acá es el ventrículo izquierdo, que como sabemos es que se extiende hacia
la izquierda, la cavidad más izquierda que tiene el corazón. Así que esto se los dejo para que lo tengan en cuenta. Y este estudio nos permite ver justamente esto, que es la silueta cardíaca y la proporción que hay entre el tamaño del corazón versus los pulmones, ¿no? Y ni hablar de otras cosas como huesos, en fin, alguna patología que pueda haber en los pulmones, que en esto es totalmente normal esto. Bueno, bien, para ir terminando, se me ocurrió dejarles este pequeño video. En realidad esto es una resonancia dinámica que se construyó sacando muchas resonancias a la vez, en fin. Y lo que tenemos es un poco de cómo se vería el corazón en funcionamiento, teniendo en cuenta todo lo que aprendimos hasta ahora, todo lo que vimos hasta ahora de las cavidades cardíacas, de las válvulas, el sistema de válvulas, ¿no? Y la sístole y la diástole. Vamos a ver si funciona esto. Bueno, acá vemos un corazón izquierdo. Fíjense, esto sería ventrículo izquierdo, esto es aurícula izquierda, esto es posterior, esto es anterior. Y ahí se ve la válvula atrioventricular izquierda cómo se abre y es sostenida por este músculo papilar de primer orden. Fíjense, ahí están las cuerdas tendinosas. La pared del ventrículo izquierdo es más gruesa, fíjense el grosor que tiene ahí ese miocardio. Esto sería un corazón izquierdo. Esto es un corte axial, esto es posterior, esto es anterior, y acá se ven las 4 cavidades. Fíjense, tabique interventricular, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, aurícula derecha. Fíjense cómo ingresa la sangre por las venas pulmonares, atraviesan esto que es la válvula atrioventricular izquierda, y lo mismo pasa de este lado en el corazón derecho. Esto sería atrio derecho, ventrículo derecho. Están las válvulas y el sistema de todo lo que serían los músculos papilares. Esto es un corazón derecho. Acá se ve el ventrículo derecho bien pegado al esternón, que estaría esto bien anterior acá. Esto sería el atrio derecho, vena cava inferior, casi que no se ve la vena cava superior, y se puede ver ahí la válvula atrioventricular derecha. Fíjense cómo también se ve la estructura de las válvulas y cuerdas de las valvas con los músculos papilares de primer orden y las cuerdas tendinosas. Este es interesante porque acá se puede ver casi como la sangre ingresa en el atrio izquierdo, pasa esto que es la válvula atrioventricular izquierda, ventrículo izquierdo, y de ahí sale eyectada pasando la válvula aórtica a la arteria aorta. Muy bueno, se ve el flujo de la sangre y todo. Bueno, es un video interesante que a partir de ahora se empieza a repetir y bueno, se los dejo. Gracias.